Estamos terminando Hebreos. Hoy es el gran final del libro de Hebreos. Estaba revisando esta semana cuándo fue la primera predicación de Hebreos en esta sección. Y la fecha de la predicación fue el 15 de septiembre del año pasado. ¿Sí? Hemos tenido 9 meses hablando de... Juan. No. Eso decía peor. Muchas gracias por la preocupación. Hemos estado 9 meses, ¿sí? 9 meses hablando en el libro de Hebreos. Y hoy, Dios mediante, llegamos al final. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, y vamos a estar viendo versículos 20 hasta el final, enfocados mucho más ahí en versículos 20 y 21. Pero Dios mediante vamos a ver toda esta sección para finalizar. Hebreos capítulo 13, versículos 20 en adelante. Ya hemos leído estos dos versículos, 20 y 21, en otros domingos, en otras predicaciones, cuando entramos en el capítulo 13, porque es el resumen del libro, y realmente es así, es el resumen del libro, es el resumen del capítulo, pero vamos a leerlo nuevamente. Entonces dice, voy a pedir que lo leáis conmigo, todos juntos, Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21, todos juntos conmigo, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar una vez más y a pedir que Dios nos hable en esta mañana. Amado Dios, una vez más venimos ante tu presencia. Necesitamos que nos hables. Necesitamos, Dios, que abras nuestros oídos y que abras nuestros ojos para ver tu gloria, para ver tu grandeza, para ver la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Dios, que tú hables a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu hable especialmente a nuestro corazón, y que este domingo salgamos de este lugar transformados por tu palabra, que no seamos los mismos, Dios, después de ver las glorias y las maravillas de tu Hijo Jesucristo. Dejamos este tiempo en tus manos, y que toda la gloria sea para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has estado en una clase o en algún tipo de capacitación, quizás una instrucción, donde sabes que no puedes hacer lo que se te exige? Quizás te han dado los mejores métodos, las mejores estrategias, te han explicado las cosas con los mejores argumentos, te han dicho que sí se puede, ¿sí? Pero estás ahí pensando y dices, es que no lo puedo hacer. O por lo menos una parte, ¿sí? Sabes que no vas a poder, que cuando llegue la prueba, cuando llegue el examen, no vas a poder. Ahora, imagínate que estás en una situación así, pero el profesor, el maestro, se acerca y te dice, mira, estudia, no te preocupes, prepárate, esfuérzate, y preséntate a la evaluación, pero yo voy a estar ahí contigo para hacer el examen contigo. ¿Alguien ha tenido un profesor así? Yo no. ¿Sí? Sería estupendo, ¿sí? Pero cambiaría la situación, ¿verdad? Tú estás allí diciendo, es que no voy a poder. Pero si viniera el profesor y te dice, yo voy a estar allí contigo y presentar la prueba, es distinto cuando vamos a hacer el examen de conducir. Está el instructor ahí, pero para decirnos todo lo malo y para no ayudarnos, quizás a poner momentos de presión, ¿sí? Algunos pensarían en una situación así, bueno, pues no voy a estudiar porque total, el profesor va a estar conmigo, va a hacer el examen conmigo.
pero la condición es que yo cumpla con mi deber de estudiar, en este caso hipotético, supuesto. Ahora, cuando acabamos una preparación, un estudio, una capacitación, queremos terminar animados, ¿verdad? ¿Sí? No queremos terminar con esa sensación de no voy a poder, porque ¿para qué lo hice? ¿Para qué estudié? ¿Para qué me esforcé? ¿Sí? A nadie le gustaría salir del aula y enfrentar ese trabajo sabiendo que va a ser un fracaso. Queremos salir con ánimo, queremos sentir que hay una oportunidad. ¿Sí? Pero creo, hermanos, que hablando de la Escritura, hablando de la vida espiritual, muchos cristianos saben lo que Dios les exige, lo que Dios espera de ellos, pero saben que no pueden y se sienten frustrados. Vienen los domingos, escuchan la predicación y dicen, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Pero hay una parte ahí en su mente, en su corazón que dice, pero yo sé que no puedo. ¿Sí? Y hay frustración muchas veces, hay desánimo. Han fracasado tantas veces, ¿sí? Que por más que les animemos con la palabra de Dios, por más que le digamos que el instructor estará con ellos, el que estará allí con vosotros en el examen, se sienten derrotados antes de salir. ¿Sí? Se sienten frustrados, saben que van a fracasar y entonces se rinden, dejan de luchar desde antes de salir de la iglesia, vamos a decir, desde antes de salir del aula. Ahora, el escritor de Hebreos, hermanos, está terminando su carta. Ya está acabando. Y él quiere que sus lectores sepan que pueden vencer. Él quiere que ellos estén seguros de que pueden vencer. Como ya hemos dicho en sermones anteriores, los lectores de Hebreos están en una situación muy difícil. Están cercanos a una gran persecución. Además están siendo presionados por otros grupos a acomodar la religión, acomodar el cristianismo a la religión judía. Y son momentos allí tensos, momentos cruciales. Y en el capítulo 13, hablando de lo que Dios quiere para estos cristianos, lo que Dios espera en ellos, el escritor, en vista de la superioridad de Cristo que ya nos ha mostrado en todo el capítulo, quiere que ellos estén seguros que Dios les va a capacitar para vencer, para hacer su voluntad. A pesar de las circunstancias difíciles que están teniendo, a pesar de la persecución, a pesar de la propia debilidad, a pesar de las tentaciones, Dios quiere capacitar a sus hijos para hacer su voluntad. Y es lo que, si el Señor lo permite, me gustaría que podamos ver hoy juntos. Porque Dios te capacita para hacer su voluntad. Tú debes vivir agradándole. Tú y yo debemos vivir agradando a Dios, porque Él nos capacita para hacer su voluntad. Ya os he dicho que el escritor está terminando su carta. Y antes de despedirse ya de sus lectores, más específicamente versículos 22 al 25, el escritor incluye una oración antes de cerrar ahí el libro. Y antes de enfocarnos en cómo Dios quiere que nosotros vivamos, cómo Dios quiere que hagamos su voluntad, vamos a revisar un poco esta oración. Esta oración empieza con una alabanza. Una alabanza que exalta al Padre, exalta a su Hijo Jesucristo y nos va a decir dos cosas de cada uno, del Padre y del Hijo. Vamos a ver el versículo 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Empezando por el Padre, el escritor nos dice que es un Dios ¿cómo? Dios de paz. Un Dios de paz. Dice, y el Dios de paz. Ahora sí, Dios es un Dios que es fuego consumidor. Nos ha dicho en el capítulo 12, versículo 29, nos ha dicho porque Dios es fuego consumidor.
También nos ha dicho en el capítulo 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sí, Dios es un Dios que está airado contra el pecado y airado también contra el pecador. Dice Juan 3:36 que la ira de Dios está sobre el pecador. Pero ¿sabes? Dios también es un Dios de paz. Un Dios que ha buscado la paz con el hombre. Con ese hombre que le ha ofendido, que le ha rechazado. En Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 20 a 21 nos dice que el Padre quiso, por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermanos, ¿no te da paz que el Dios de paz haya buscado tener paz contigo? El Dios que sí es santo, que es justo y que está airado contra el pecado, que haya buscado, te haya buscado a ti, que te haya reconciliado, no porque Él haya hecho el agravio, no, sino Él ha decidido reconciliar al hombre consigo mismo. Y si hay alguien que aún no se ha rendido a Cristo, que no ha aceptado la salvación, ¿prefieres esperar el juicio en vez de recibir la paz de Dios, en vez de aceptar la paz hoy? Es un Dios de paz. Y nos dice, nos sigue diciendo allí el texto, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo segundo que nos declara aquí el escritor en este pasaje. El Dios de paz es el Dios todopoderoso que tiene autoridad absoluta sobre la muerte y levantó de la muerte, sacó de la muerte a Cristo, a su Hijo Jesucristo. Y cabe la pregunta en este momento, ¿realmente crees esto? ¿Realmente crees que el Padre resucitó a Cristo? ¿Resucitó a Jesús? Dice aquí, ¿resucitó a quién? A nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y podríamos preguntarnos también, ¿es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo mi Señor? Ahora pasa a dar dos detalles aquí acerca de Cristo. Dice el pasaje que el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y dice el gran pastor de las ovejas, que Cristo es el gran pastor de las ovejas. Ahora, este título, este gran pastor de las ovejas, se usa de esta forma solamente aquí en Hebreos, pero para los judíos era una idea muy conocida. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento el Salmo 23, donde nos dice que Jehová es mi pastor. Los judíos estaban familiarizados con la verdad, la idea de que Jehová, Dios, les pastoreaba, ¿sí? Y siempre hace la referencia hacia Jehová, que Jehová es el pastor que ellos estaban esperando, el Mesías, ¿sí? La manifestación. Les pastorearía. Salmo 23 habla de esto. Isaías 40, 10 y 11 nos dice así: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Y vamos a mantener eso en nuestra mente. Es Isaías 40, 10 al 11, si queréis buscarlo allí. Dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y dice el versículo 11, como pastor apacentará su rebaño. ¿Quién? Jehová. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta es la idea que tenían los judíos de Jehová como su pastor. Y de pronto viene Cristo
en Juan 10:11, ¿y qué dice? Yo soy el buen pastor. Esto tenía que ser un choque tremendo en la mente de los judíos. Y ahora el escritor de Hebreos, después de haber visto, después de haber descrito a Cristo como superior en todo a través del libro, dice que Cristo es el gran pastor de las ovejas. No solamente un pastor, no solo el pastor, sino el gran pastor. Lo máximo, lo más grande. El pastor que Israel había estado esperando. Ahora la frase toma un giro un poco inesperado. Dice que es el gran pastor de las ovejas y añade allí por la sangre del pacto eterno. Y la línea es esta: Dios, el Dios de paz, resucitó de los muertos al gran pastor de las ovejas por la sangre, en virtud del sacrificio perfecto de Cristo. Y por ese sacrificio perfecto, Dios le resucitó, hizo un nuevo pacto. No como el pacto de la ley que hemos hablado que nos condena, sino un nuevo pacto que nos salva eternamente ahora en el Evangelio. Y ahora todo aquel que cree, todo el que pone su fe en Cristo Jesús, tiene vida eterna, es salvo, es hecho hijo de Dios. Ahora podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto y toda esta descripción con el hecho de hacer la voluntad de Dios? Con lo que nos dice el pasaje y lo que vamos a ver de que Dios nos capacita para hacer su voluntad. Y es que es en base a esta revelación de Dios, a esto que tan grande que nos ha descrito, este Dios, nos dice el versículo 21, os haga aptos. O sea, la oración no está basada en otro ser o en un ser que tiene algunas cualidades. No, es este Dios que es eterno, grande, de paz, que tiene el poder sobre la muerte, que ha resucitado a Cristo. Él es el que quiere hacerte apto. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, dice el versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Lo que está diciendo es, hermano, tú debes ser amoroso. ¿Os acordáis del capítulo 13? Un resumen. Tú debes ser amoroso, debes tener compasión, debes huir, ¿sí?, de la avaricia, debes vivir en pureza, debes estar firme en la sana doctrina, debes identificarte con Cristo, debes alabar a Cristo, exaltar a Cristo. El domingo pasado, debes sujetarte a tus autoridades, a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Y mi oración, dice el escritor, es que Dios te haga apto para hacer esas buenas obras. Que Dios te haga apto para vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, la palabra apto quiere decir completar o perfeccionar, completar para una tarea específica. Y de allí he tomado la idea entonces de capacitar, preparar a alguien para una tarea específica. Y en el pasaje es para hacer la voluntad de Dios. Y te pregunto, ¿estás preparado para hacer la voluntad de Dios? Te hago una pregunta un poco más profunda quizás. ¿Puedes hacer la voluntad de Dios? Pregúntalo ahí. ¿Crees que puedes hacer la voluntad de Dios? Cuando pensamos en cómo hacer la voluntad de Dios, muchas veces pensamos en lo que yo tengo que hacer. Cuando vemos esta lista de responsabilidades en capítulo 13, pienso en lo que yo tengo que hacer. Y empieza ahí la frustración, el desánimo, porque sabemos que no podemos, porque hemos intentado ser amorosos, compasivos y hemos fallado muchas veces. En que luchamos contra la impureza, en que hay sentimientos de avaricia ahí en nuestro corazón, en que se nos dificulta confiar
en que no alabamos lo suficiente, en que no nos gusta sujetarnos a las autoridades y empieza la frustración. Empezamos a ver que no podemos, que nuestras fuerzas no son suficientes. Empezamos a desanimarnos y los lectores de Hebreos saben que no van a poder. ¿Sí? Saben que tienen el ejemplo del pueblo de Israel, en donde el pueblo de Israel fracasó y ellos saben que no van a poder, que sus fuerzas no son suficientes. Pero lo que nos va a decir Dios en este pasaje es que todo comienza realmente en Él, es en Dios. ¿Sí? Y es lo que dice ahí en su petición, que Dios os haga aptos. Es Dios quien te prepara a ti. Es Dios quien te puede capacitar para hacer su voluntad. Entonces, debemos preguntarnos, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Puedes hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver cuál es el método entonces que Dios nos da en este pasaje para hacer su voluntad, para agradarle. Hemos pensado, porque Dios te capacita para hacer su voluntad, tú debes vivir agradándole. ¿Y cómo? ¿Cómo? En primer lugar, vamos a ver que Dios te capacita cuando permites que Él haga su obra. Dios te capacita cuando permites que Él haga su obra. Dice el texto allí, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, ¿qué? Haciendo Felipe en su propia vida. Haciendo Lina en su propia vida. No, ¿qué dice? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Haciendo Él en vosotros. Este haciendo es la misma palabra que antes ha usado para hagáis su voluntad. Os haga aptos para que hagáis su voluntad. Es la misma palabra aquí, la misma idea. Haciendo Él en vosotros. Y la gran idea que está aquí detrás de esto es que tú haces la voluntad de Dios cuando permites que Dios haga su voluntad en ti. Cuando permites que sea Dios quien obre. Hermanos, creemos muchas veces que tenemos que esforzarnos en nosotros mismos, que tenemos que luchar por nosotros mismos, que depende de mí. ¿Sí? Y tenemos que entender que, así como la salvación no es por obras, yo no puedo ganar mi salvación, yo no puedo portarme de tal manera que logre la salvación, así tampoco la vida cristiana. La vida cristiana tampoco es por mis fuerzas. No es por lo que yo puedo hacer. La vida cristiana se basa en cuanto dejo que Dios haga en mí. Filipenses 2, versículos 12 al 13 nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero dice, porque Dios es el que produce, el que vosotros produce el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, me gustaría ilustrar esto con una expresión que usamos. Vienes en autobús y cuando te bajas y alguien te pregunta ¿cómo has venido? ¿Qué respondemos? El autobús me trajo. El autobús me trajo. Ahora te pregunto, ¿el autobús solo te trajo? No queremos decir esto, ¿verdad? Entendemos que el autobús solo no puede venir y traernos a nosotros. Por más que el autobús se esfuerce, por más que el autobús tenga buenos sentimientos, que tenga capacidad, el autobús solo no viene a traernos, ¿sí? Ahora, podríamos decir también, el chofer me trajo, el conductor me trajo. Y con esto no estamos diciendo que el chofer nos trajo en sus hombros o que nos trajo cargados. No, el chofer nos trajo en el autobús. Los dos están involucrados. En un sentido, ninguno trabaja independiente. En un sentido, el chofer tendría más capacidad de traerme solo, sin el autobús, ¿sí? Pero bajo esta idea, los dos trabajan juntos. Y esta es más o menos la idea. Nosotros, así como el autobús
necesitamos que alguien nos conduzca. Necesitamos que alguien haga a través de nosotros, que alguien nos mueva. Y cuando el autobús hace la ruta, ¿sí?, es porque el chofer está haciendo la ruta, ¿sí? Cuando el chofer hace, el autobús hace. Y asimismo en nuestras vidas, ¿sí? Solos no podemos, hermanos. Pero cuando Dios hace en nosotros, entonces nosotros hacemos. Si queremos buscar por nuestras propias fuerzas, si queremos esforzarnos aparte de Dios, de portarnos bien, es natural que haya frustración, porque solos no podemos contra el pecado. Solos no podemos luchar. Es Dios. Y Dios siempre va a hacer lo que es agradable a Él. Dice ahí que haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Dios siempre nos va a conducir, siempre nos va a llevar a lo que es agradable delante de Él. Y te pregunto, ¿te sientes frustrado por derrotas espirituales? ¿Te sientes desanimado? ¿Has perdido el deseo de luchar porque sientes o sabes que vas a fracasar? ¿Te sientes así? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de Dios y le has dicho: Dios, yo no puedo? Dios, yo me rindo porque no aguanto más. No hay manera. He buscado las maneras y no lo he logrado. Dios, yo no puedo. Haz tú como tú quieras en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que doblamos nuestras rodillas y oramos así? Ahora, es posible, ¿sí?, que alguna vez o muchas veces hayas orado así, y cuando llega el momento de la prueba fracasas nuevamente o caes nuevamente. ¿Por qué?, podríamos preguntarnos. Y es que para que se pueda cumplir eso que Dios haga en nosotros, tiene una segunda parte que va estrechamente relacionado. Debe estar unido a la forma en que Dios lo hace. Sí, entendemos, Dios tiene que hacer en nosotros, pero ¿en qué forma? ¿Y cuál es la forma que nos dice ahí el pasaje? Es que Dios, ¿sí?, nos capacita cuando permitimos que Él haga su obra en nosotros, pero cuando Él hace su obra a través de Cristo, Dios te capacita a ti obrando a través de Cristo. ¿Qué es lo que dice ahí el pasaje? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Este por Jesucristo es a través de Cristo, por medio de Jesucristo. Y es que Jesucristo no es solamente el camino al Padre. Muchas veces pensamos en ese punto ya de la salvación y ya está. No, Cristo es más. Sí es el camino al Padre para salvación, pero también es el único medio para agradar a Dios. Solamente a través de Cristo. Es la única forma en que nuestra vida puede agradar a Dios. Entonces, si Dios va a hacer lo que a Él le agrada, lo hará a través de su Hijo Jesucristo. Como he dicho, Cristo es el único camino al Padre, es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único medio para agradar a Dios. Y esto lo hace, ¿sí?, el Padre a través de glorificar a Cristo. Cuando Cristo es glorificado, lo que vemos ahí, dice allí, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Cristo es la manifestación superior de Dios, es el sacrificio superior. Hemos visto, es el sacerdote superior a través de Hebreos, es la palabra de Dios, nos dice Hebreos 1:2. Nos dice que es superior a la ley. Nos ha dicho el capítulo 13 que Cristo no cambia, nunca cambia. Nos ha dicho que es el gran pastor que ha sido resucitado. Y es por eso que Cristo es exaltado así, de esta manera. Dice allí el versículo que hemos leído, el 21 al final, al cual sea la gloria. O sea, a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Cristo, hermano, tiene que ser reconocido en tu vida.
Cristo tiene que tener el lugar de preeminencia en nuestra vida, porque solamente cuando ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida, entonces Dios va a hacer su voluntad. Dios va a hacer lo que es agradable delante de Cristo. Debe ser el centro de nuestro amor. Cristo debe ser el centro de nuestro deleite. O sea, debemos deleitarnos más en Cristo que en cualquier otra cosa en nuestra vida. Cristo debe ser nuestra meta suprema. Entonces Dios sí va a obrar. Y me temo que muchas veces decimos: Dios, sí, haz tu voluntad. Dios, ya no puedo. Dios, ya no aguanto. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Qué lugar tiene Cristo en mi vida? Y si Cristo no es el centro de mi vida, Dios no obrará. Porque Dios hace su voluntad. Dios hace lo que es agradable delante de Él, a través, por medio de Jesucristo. ¿Cuántas veces llega la tentación, las luchas, y pensamos en las estrategias que vamos a tomar? Y hacemos nuestro entrenamiento. Y decimos: venga, ya, estoy luchando contra eso. Y empezamos a hacer la lista. No voy a decir tal cosa. Me morderé la lengua. No haré. No veré. No pasaré por ahí. Le pediré a alguien que me vigile, que me envíe mensajes. Apagaré el móvil, apagaré el portátil, cortaré el internet. Tendríamos que desaparecer de este mundo. ¿Sí? Porque aunque nos vayamos allá a lo más recóndito del mundo, donde no haya nadie, el pecado está dentro de nosotros. ¿Cuántas veces cuando llega la tentación, la lucha, estamos conscientes de la gloria de Cristo? De lo maravilloso que es Cristo. Hermano, pecamos porque el pecado nos parece hermoso. Porque así como en Edén, allí Eva y Adán con la fruta, el pecado nos parece codiciable para alcanzar nuestros deseos. Pero si Cristo es lo más precioso para ti, entonces vas a ver el pecado como realmente es. Hermano, ante la tentación, ante la lucha, si Cristo es lo más precioso para ti, vas a decidir no pecar, porque te deleitas en la gloria de Cristo, porque vas a escoger a Cristo, porque Él es hermoso, porque Él es más precioso que cualquier cosa terrenal que puedas tener, que cualquier deseo que puedas satisfacer. Si Cristo es lo principal para ti, eso es realmente lo que te va a hacer no ceder ante el pecado. La hermosura de Cristo, la preeminencia de Cristo, la gloria de Cristo. Quizás hay alguien que esté sufriendo por su fe. Y también aplica lo mismo ante el sufrimiento. Si Cristo es el centro de nuestra vida, haremos como Moisés nos dice ahí en el capítulo 11 de Hebreos, que vamos a preferir, vamos a escoger, incluso si es necesario, sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Pero esto es solo si Cristo es el centro de nuestra vida. Ahora, como podemos notar, el enfoque principal de este pasaje no está tanto en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios hace. En lo que Dios hace por medio de Cristo para su gloria. Entonces puedes preguntarte, quizás estaba por ahí en tu mente diciendo: entonces ¿qué tengo que hacer yo? ¿Soy solamente un espectador? ¿No hago nada? ¿Sí? Y es que tenemos que entender que si mi enfoque está en lo que yo puedo hacer, no podré. ¿Sí? Esto es así. Si mi enfoque está en lo que yo puedo hacer, no podré agradar a Dios. Hermano, deja de luchar por ti mismo. Deja de buscar las estrategias. Deja de confiar en ti mismo. Confía en la obra de Dios a través de Cristo. Pon a Cristo como tu meta. Pon
que Cristo sea glorificado en tu vida, que Cristo sea lo mejor, lo superior. Y cuando llegues al punto de contemplar a Cristo y de extasiarte en la gloria de Cristo, de disfrutar de la belleza de Cristo, dejarás el pecado. El pecado será más atractivo, menos atractivo, perdón, porque tendrás algo glorioso enfrente de ti. Es como cuando a mí me traen un plato de lasaña y me ponen al lado cualquier otra cosa. Lechuga, que es muy buena. Una mala comparación entre la lechuga y el pecado. Pero aún así, aunque es bueno, no me atrae porque hay algo que para mí es superior. Y hermano, cuando Cristo sea el centro de tu vida, aún las cosas que parecen buenas dejarán de ser tan valiosas para ti, porque Cristo será tu meta, Cristo será el centro de tu vida. Hermano, podrás hacer Hebreos capítulo 13, lo que te produce frustración de la lista de reglas, quizás de exigencias de Dios, podrás hacerla, ¿sí? Porque estará Dios obrando en ti cuando glorificas a Cristo, cuando Cristo es el centro de tu vida. Y de esta manera el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, termina un libro maravilloso como es Hebreos. 13 capítulos, ya hemos hablado que hemos estado 9 meses, ¿sí? Hablando de esto. Y hermano, por 13 capítulos ha querido y te ha estado llamando a que te deleites en la superioridad de Cristo, a que veas a Cristo y veas su grandeza. Contempla a Cristo, es el gran llamado. Que veas el lugar que Cristo debe tener en tu vida. Y así, de esta forma tan majestuosa, termina el libro y lo termina como empezó. Vamos a ir al capítulo 1. Les invito a buscar ahí capítulo 1, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Y mira cómo tiene tanto que ver el principio con el final. El final con el principio. Dice allí el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y veamos el versículo 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es glorioso, es hermoso, y dice allí: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Te parece que Cristo es importante? ¿Te parece que Cristo es lo mejor? ¿Te parece que Cristo es superior, que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas? Dice el versículo 4: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y vamos al capítulo 13, que hemos leído, y el versículo 21 al final dice: este Cristo, para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, este es el Cristo al que tú y yo debemos hablar. Este es el Cristo al que debemos seguir. Y hermano, porque Dios te capacita para hacer su voluntad, tú debes vivir para la gloria de Cristo. No sigas luchando por ti mismo. No sigas buscando tus estrategias. Dedícate a contemplar a Cristo. Contempla su maravilla, su hermosura. Este es el Cristo al que debemos adorar. Quiero pedirte que inclines tu rostro. Y te pido que pienses allí un momento si Cristo está siendo glorificado en tu vida. Si Cristo es el todo en tu vida. Incluso puede ser que alguien que me escucha no es salvo y no puede luchar contra el pecado, porque no es salvo, no tiene a Cristo. Y igualmente es Dios quien te llama
a la salvación. Es Dios quien obra la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y si me estás escuchando, quiero preguntarte allí, ¿reconoces que eres pecador? ¿Reconoces que ese pecado te separa de Dios y que mereces el castigo por tu pecado? ¿Crees realmente que Cristo murió por tus pecados y que Dios le resucitó de los muertos, como dice ahí el pasaje? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Estás dispuesto a que Cristo sea el Señor, el dueño de tu corazón? ¿Por qué no aceptas el regalo de amor de Dios? ¿Por qué no vienes a Dios y le pides que te salve? Él es maravilloso. Cristo es maravilloso. Ahora, si eres salvo y hay cosas en tu vida que tú sabes que Cristo no está siendo glorificado, ¿por qué no vienes a Dios también? ¿Por qué no le pides que empiece Él a hacer su voluntad? ¿Por qué no pones a un lado tus armas, tus estrategias, las formas en las que te has esforzado y que no has podido? ¿Y por qué no te sientas y contemplas la hermosura de Cristo? Que Dios, por medio de Cristo, transforme tu vida para su gloria. Contempla la hermosura de Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, porque nos das la mejor esperanza que podemos tener. El Dios verdadero, que se ha inclinado a buscarnos a nosotros, pecadores, que ha enviado a su Hijo para buscar con nuestras fuerzas y empezar a depender de ti. Obra, Dios, y glorifícate en nosotros, te lo ruego. Bendice a cada uno de mis hermanos. Quita todo desánimo, quita toda angustia, todo pesar, toda frustración. Que sintamos, Dios, tu llamado a buscarte, a depender de ti, a permitir que tú hagas en nosotros lo que a ti te agrada. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el libro de Hebreos. Gracias porque es tu palabra. Gracias porque nos amas y quieres hacernos para tu gloria. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote muchas gracias. Amén. Para terminar, no es otra predicación, solo que tenemos que terminar ahí en el libro de Hebreos. Hemos llegado al versículo 20-21 y vamos a leer solamente versículos 22 en adelante. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. 13 capítulos interesantes, dice, os he escrito brevemente. Había seguramente no cabrían los libros para hablar de la belleza de Cristo, de la superioridad de Cristo. Y dice el versículo 23: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Dice: saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y vemos cómo está esa hermandad entre iglesias, entre creyentes, aún a pesar de las distancias, aún a pesar de las dificultades. Termina el versículo 25: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué manera tan hermosa de terminar. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que el favor de Dios, que su misericordia esté con ustedes. Y así quiero terminar yo también. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que su gracia obre en vuestros corazones para dar los frutos de santidad, para hacernos hacer lo que es agradable a Él y que Cristo sea glorificado. La gracia de Cristo sea con todos vosotros. Amén.
Y así terminamos nuestro libro de Hebreos y damos gracias a Dios y alabamos su nombre por su palabra.